Buenos días gente, espero que la estén pasando bien. Hoy tenía ganas de hacer un video de curiosidades de una de mis sagas de juegos favoritas. Yo crecí con este juego, y sé que muchos de ustedes también, es de esos juegos que te hacen recordar viejos tiempos. Todos alguna vez jugamos un Contra, y todos conocemos el de NES, siendo uno de los grandes clásicos de esta consola. Para los más grandes seguidores de la saga, las curiosidades que voy a pasar, quizás las sepan o quizás no, pero de igual forma, espero que disfruten el video. Sin más, que comience la acción. Pese a que el primer Contra inició en los arcades, su versión de NES se volvió mucho más reconocida. Si a un amigo le hablas de Contra, lo más probable es que recuerde al juego de NES y que no tenga idea de que existía una versión de maquinitas. El primer juego es a la vez uno de los grandes éxitos de Konami, siendo relanzado un gran número de veces. Los protagonistas, Bill Ricer y Lance Bean, están basados en los famosos actores de películas de acción, Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone. El parecido es bastante notable, sobre todo en las portadas y artes promocionales, donde los héroes son modelados directamente de portadas y escenas de sus películas. Y asimismo, los enemigos se basan directamente en los extraterrestres de las películas de Alien. La versión japonesa del primer Contra de NES, conocida como Famicom en su país de origen, incluía varias mejoras respecto a su contraparte internacional, entre ellas una introducción previa al inicio del juego, animación en los fondos de algunas fases, escenas del personaje comunicándose vía radio, un mapa de la isla al principio de cada misión, mostrando la posición del jugador, y un final más completo. Todo esto fue posible gracias a un chip especial fabricado por Konami para sus cartuchos, pero debido a que Nintendo fabricaba cartuchos estandarizados para su comercialización en América y Europa, el chip no fue incluido en estos, y las características antes mencionadas fueron omitidas en la versión internacional. Varios sitios de emulación tienen la ROM japonesa bajo el nombre de Grysor. Este nombre es incorrecto, ya que en Japón se llama simplemente Contra, igual que en América. El nombre proviene de la versión europea del Contra de arcades, así como varias de las versiones de computadores como la Amstrad, Commodore 64 y ZX Spectrum. Resulta que un fanático decidió traducir la ROM japonesa del juego, y decidió retitularlo Grysor, en referencia a dichas versiones del juego. Y los dueños de los sitios de internet, creyeron que así se llamaba el juego en Japón, debido a que en la pantalla de título se ven letras en japonés, y en ese momento no se sabía cómo se llamaba en realidad. El nombre del juego es el mismo en Japón y América, pero esto no incluye Europa, ya que en dicha región, la saga vio unas cuantas modificaciones. Cuando el primer Contra tuvo su versión para NES, al momento de ser distribuido a Europa, los personajes del jugador, así como unos cuantos enemigos, fueron cambiados por robots, y el juego en sí fue retitulado Probotector, por las palabras Robot y Protector. Este cambio fue hecho para reducir el nivel de violencia del juego, ya que países como Alemania eran exigentes en este aspecto. Los juegos de arcade, y los de computadores, se mantuvieron iguales en sus versiones europeas, sin embargo, varios juegos posteriores, para consolas de sobremesa, recibirían el mismo tratamiento. Super C, también de NES, pasó a llamarse Probotector 2, Return of the Evil Forces. Contra 3 de Alien Wars, de Super NES, se volvería Super Probotector, de Alien Rebels. Operation C, y Contra de Alien Wars, ambos de Game Boy, se retitularon simplemente, Probotector y Probotector 2. Y Contra Hard Corps, de Sega Genesis, se llamó solamente Probotector. Curiosamente en este último, uno de los personajes seleccionables ya era un robot, por lo que no fue necesario modificar su apariencia, solamente se le cambió el nombre. Contra Legacy of War, fue el primer juego de consolas de la saga, en no ser editado para el mercado europeo. Y posteriormente se abandonó esta práctica, y los Contra siguientes, saldrían en Europa sin recibir estas alteraciones. En el Contra 4 se hizo una especie de homenaje a Probotector, incluyendo al protagonista robótico como personaje desbloqueable. Irónicamente, Contra 4 no salió en Europa. Los dos primeros juegos, Contra y Super Contra, toman lugar en un futuro distante, en el siglo XXVII, concretamente en los años 2633 y 2634, en una isla ficticia llamada Galuga, donde impacta un meteoro que trae consigo una forma de vida alienígena, y una organización terrorista llamada Red Falcon, emerge con la intención de conquistar el mundo.
Los soldados Billy Lance tienen la misión de poner fin a esta amenaza. La versión japonesa del primer juego mostraba la historia en detalle, como vimos anteriormente, pero como en la versión americana no se veía esta historia en el juego, esta fue cambiada en el manual, donde se decía que esta ocurría en el año 1988, en las Amazonas, y los protagonistas fueron renombrados Mad Dog y Scorpion. Pese a esto, la temática del juego seguía siendo exactamente la misma. Sin embargo, en el Contra 3, la intro dejaba en claro que el juego ocurría en el futuro, en el año 2636. En el manual americano esto fue cambiado nuevamente, y a diferencia de los juegos anteriores, este sí menciona una ambientación futurista, y por ello los protagonistas son mencionados como descendientes de Mad Dog y Scorpion, y fueron nuevamente renombrados como Jimbo y Sully. En los juegos originales, Mad Dog y Scorpion eran los apodos de Billy Lance en las versiones americanas, pero en Contra 4, estos son tratados como personajes diferentes. Lo mismo pasa con Jimbo y Sully, que eran los protagonistas del Contra 3 según el manual occidental, pero en el 4 son personajes distintos. En el universo del juego, Contra es el título entregado a los soldados más rápidos, ágiles, intrépidos, y expertos en el uso de armamento y tácticas de combate, en efecto, al supersoldado definitivo. Sin embargo, debido a la ambientación del juego, y el uso de soldados infiltrados, muchas personas creyeron que se trataba de una especie de alusión a los Contras de Nicaragua, soldados de guerrilla rebeldes, ya que el juego original fue lanzado meses después del escándalo de los Contras en Irán. Super Contra para NES, fue retitulado como Super C en América, posiblemente para evitar esta asociación. La versión europea del primer Contra de arcade, llamada Graysor en este caso, no permitía a dos jugadores jugar simultáneamente, solo se podía jugar por turnos. El Super Contra de arcade, tiene una diferencia entre sus versiones en inglés y japonés, más allá del idioma de los textos. En la versión americana, el juego termina una vez que el jugador derrota al jefe final. La versión japonesa, en cambio, le permite al jugador hacer una segunda vuelta, es decir, empezar el juego desde el principio, con las armas, vidas y puntaje con los que terminó la primera partida, y la dificultad subida al máximo. Si el jugador decide seguir, en caso de perder todas sus vidas, no se le permitirá continuar. Si se mata al jefe final nuevamente, terminará el juego. Contra Force, es considerado como la oveja negra de la saga, ya que es muy diferente a los demás juegos, especialmente en su temática, la cual trata sobre un conflicto terrorista, en vez de una invasión alienígena. La única relación que el juego tiene con los otros Contra, es la ciudad donde ocurre, Neo City, la cual es mencionada en el manual americano de Contra 3, y es vista en el séptimo escenario de Contra 4. Esto se debe a que originalmente, se titulaba Earthbound y era un juego independiente, que iba a salir en Japón pero fue cancelado. Sin embargo, Konami decidió lanzarlo de todos modos, exclusivamente para el mercado norteamericano, volviéndolo un spin-off de su famosa saga. Debido a esto, Contra Force es uno de los 3 juegos que no forman parte de la cronología oficial de la saga. Los otros 2 son los títulos lanzados para PS1, Contra Legacy of War, y The Contra Adventure, desarrollados por el estudio americano Appaloosa Interactive, los cuales no fueron bien recibidos por la crítica, ni por los fanáticos. En la última fase del Contra 3, enfrentamos como subjefes, a los jefes finales del primer y segundo Contra. Contra Advance, es una adaptación bastante fiel del Contra 3 de Super Nintendo, con la diferencia de que no podemos usar las bombas, ni llevar 2 armas al mismo tiempo, y de que las fases vistas desde arriba fueron retiradas, posiblemente debido a que la Game Boy Advance, no era capaz de replicar los efectos del chip especial que usaba el juego original. En su lugar, tenemos algunas fases tradicionales, tomadas de Contra Hard Corps. Curiosamente, en Japón esta versión se llamó Contra Hard Spirits, una combinación del nombre del juego de Genesis con el de Contra Spirits, nombre japonés del juego de Super Nintendo. The Contra Adventure, es el único juego de la saga en no tener modo de 2 jugadores. El título japonés de Contra 4, el cual es Contra Dual Spirits, es un juego de palabras con la Nintendo DS, consola para la cual salió. En Super Contra, el jefe final es idéntico al de otro juego de Konami, llamado Badlantis. Y cuando derrotamos a dicho jefe, se puede ver a un alien pequeño escapando, dándonos a entender que la historia continuaría. Durante el desarrollo de Contra 3, este se iba a llamar Super Contra 4, de forma similar al Super Castlevania 4.
Esto es debido a que Contra Force iba a ser el tercer juego principal, pero luego se tomó la decisión de dejarlo como un spin-off. En 1998, se tenía pensado lanzar una entrega para Nintendo 64, titulada Contra Spirit 64. El juego combinaría la jugabilidad tradicional con elementos 3D, y sería desarrollado internamente por Konami. Pero al final fue cancelado, debido a que los miembros del equipo de desarrollo, se concentraron en otros proyectos. La versión japonesa del Contra Hard Corps, es mucho más fácil que su contraparte internacional, debido a que el personaje tiene una barra de vida, que te permite recibir 3 golpes antes de perder una vida, en vez de morir de un solo golpe. Y a la vez en esta versión, se puede continuar todas las veces que sea necesario, en vez de tener continuaciones limitadas. El primer escenario del Contra Shattered Soldier, comienza con un avión estrellándose, de forma similar al primer escenario del Contra Hard Corps, donde sucede lo mismo pero con un camión. El Contra 4 fue lanzado en conmemoración de los 20 años del primer juego, y a la vez está repleto de referencias a los juegos originales, debido a que sus desarrolladores, eran fanáticos de la saga. Los juegos de Appaloosa Interactive no fueron lanzados en Japón, y Contra Adventure no salió en Europa, pese a que Legacy of War sí lo hizo. Y por último, en el Contra Rebirth, existe una pequeña referencia al juego de las Tortugas Ninja de Konami. Esto ocurre en el segundo escenario, donde aparece una multitud de gente corriendo, y entre ellos hay una mujer agachada en patineta, la cual apareció originalmente en el segundo escenario del juego de las tortugas. Y bueno señores, eso ha sido todo, espero que les haya gustado. Si se saben alguna curiosidad que no mencioné, me la pueden dejar en los comentarios. Nos vemos, y hasta la próxima.